Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del episodio 8 de Kim Porsche. Nuevamente les digo que la serie está disponible en la plataforma Ikiji, así que ese es el único medio para poder visualizar la serie. En este video hablaremos sobre Tawan, un personaje que aparecerá en el episodio 8. Creo que odiaremos mucho a Tawan, ya que es una persona que hizo sufrir mucho a Kim. Entonces, antes de comenzar este video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. En el episodio 7, Kim y Porsche tienen más momentos románticos e incluso podemos ver más avances en los sentimientos de Porsche, ya que se ha dado cuenta que se está enamorando de Kim. Las inseguridades de Porsche inician porque Vegas le dice que Tawan murió a manos de Kim, lo cual es mentira y eso se descubre en el próximo episodio. Parece que en el próximo episodio Kim y Porsche han decidido iniciar una relación, entonces pasan mucho tiempo juntos. Al parecer, en una de sus citas, Porsche se da cuenta que hay una persona que los está observando y esa persona es Tawan. Porsche logra verlo y le cuenta a Pete sobre eso. Pete entonces le muestra una foto donde Kim está con Tawan. Entonces Porsche descubre que Tawan está vivo y además ha regresado para buscar a Kim. Yo pude notar que Porsche está muy asustado con el regreso de Tawan, ya que Porsche sí está enamorándose de Kim, entonces obviamente está preocupado de la reacción de Kim cuando él ve a Tawan. En el libro, Kim se siente confundido sobre los sentimientos que tiene por Porsche, ya que Porsche no es el tipo de hombre que le gusta. Entonces, Kim tiene miedo de ser egoísta con Porsche, ya que a pesar de que realmente le gusta a Porsche, se siente muy confundido y no sabe si sus sentimientos son de obsesión o de amor. Tawan es 3 años mayor que Kim y tiene un hermano mayor llamado Meg, quien era un gran amigo de Kim. Luego del rompimiento entre Kim y Tawan, Kim ya no habla con Meg, pues Meg piensa que Kim dejó a Tawan sin ninguna explicación. La verdad era que Tawan había engañado a Kim con otros hombres, incluso lo engañó con Vegas. Es por eso que Kim estuvo mucho tiempo sin darse la oportunidad de salir con alguien nuevamente. Kim estaba muy lastimado por el engaño de Tawan, que cerró su corazón a cualquier persona. Les contaré algunos datos de Tawan, el personaje de la novela. El primer amor de Tawan fue Kim y eso lo hizo obsesionarse con él, pero esa obsesión nació después de que terminaran su relación. Mientras mantenía una relación amorosa con Kim, tenía aventuras con otras personas. Tawan es descrito como una persona físicamente hermosa, alto, delgado y con piel blanca y delicada como la porcelana. Kim lo etiqueta como una persona que tiene un dulce rostro. Porsche, hermano de Porsche, lo describe como alguien que se ve bien de la cabeza hasta los pies y con una imagen que parece ser una noble persona, pero todo es falsedad. Esa nobleza es fingida ya que es un loco psicótico e interesado. Tawan se enoja y empieza a sentirse celoso al saber por medio de Big, quien le envía unas fotografías de Kim junto a Porsche al darse cuenta que Porsche robaría su lugar como el ser que amaba a Kim. Llegó al extremo de secuestrar a Porsche para hacerle daño a Porsche e intenta hacer que 10 hombres abusen de él. Su locura y maldad tienen como motivo el miedo a perder todo lo que tenía en cuanto a lo material, lujos y riquezas, ya que su familia está en quiebra. Esto se puede notar cuando Porsche, junto con Not, el guardaespaldas de Kim, y John, uno de sus amigos, van a la ubicación que Vegas les dio de la casa de Tawan, y este lugar tenía un papel blanco que decía anuncio de incautación de la casa y declara al estado del dueño de la misma. Por tanto, como relata Porsche, Tawan solo quería beneficiarse de la familia de Kim, sacando provecho de sus riquezas y sacar a su familia de la situación en la que se encontraban. Después de todo lo sucedido, los padres de Tawan y el papá de Kim llegan a un acuerdo de enviarlo junto con Meg, su hermano menor, a Inglaterra de por vida.
Creo que les conté un resumen de lo que Tawan hace en la novela, pero en la serie recién lo veremos en el próximo episodio. Tawan regresa de Inglaterra y está decidido a recuperar a Kim, ya que ha descubierto que Kim está enamorándose de alguien más. Tawan es una persona caprichosa y no quiere que Kim ame a nadie más que no sea él, entonces crea un plan para separar a Kim de Porsche. Cuando Tawan regresa, busca a Kim para disculparse con él, pero Kim le dice que ya todo está olvidado. Sin embargo, Kim todavía lo recuerda. Kim ya no siente amor cuando ve a Tawan ya que ha pasado mucho tiempo, pero aún siente algo muy fuerte y quiere averiguar qué es lo que verdaderamente siente ya que no quiere engañar a Porsche. El regreso de Tawan hace que Kim se aleje de Porsche, ya que Kim quiere estar solo para poder pensar tranquilo. En este punto, Porsche ya está enamorándose de Kim y le duele que Kim lo ignore. A Porsche le parece extraño que Kim no se acerque a él como antes, pues Kim lo abrazaba y besaba. Luego, Porsche descubre que el ex amante de Kim ha regresado y se siente muy lastimado porque piensa que Kim ya no lo quiere y que él solo fue un juguete para diversión de Kim. En el próximo video les contaré con más detalles todo lo que sucede con Tawan en la novela. Creo que odiaremos mucho al personaje de Tawan, pero el actor es demasiado guapo. Tawan, justo como en la novela, tiene una cara hermosa pero un corazón malvado. Me encanta cuando los villanos son así. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.